Épale, Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 21 de agosto. En este programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Antes de dar inicio a una interesante entrevista que voy a compartir con ustedes el día de hoy, quiero elevar mis recuerdos, mis emociones por la memoria de mi madre, Maja Polyak de Villegas, de cuyo deceso se cumplen hoy 16 años. Fue justamente un 21 de agosto del año 2010 cuando mi madre falleció. Por cierto, era yo candidato a la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática. Iba con Ramón López por el circuito 4, Valle Coche Santa Rosalía. Me correspondió justamente recibir aquel golpe tremendo de la muerte de mi madre, de mi querida madre, en esa ocasión. Y fui, por cierto, acompañado por muchísima gente, nuestra familia en general. Recibió el acompañamiento solidario de innumerables personas que la conocieron y algunos que no la conocieron que también fueron a expresarnos su solidaridad. Así que hoy debo homenajear el silencio, aunque lo estoy compartiendo con ustedes, su memoria. Vamos a estar hablando, amigos y amigas, de un tema político o del tema político. Habitualmente no lo hago los viernes, procuro programas un poquito más ligeros, porque venimos de una semana en la que siempre estamos compartiendo los temas de la economía, de la política, de los conflictos sociales. Y entonces, bueno, cuando se acerca el fin de semana uno procura aportarle al sosiego de la audiencia temas más ligeros. Pero hoy vamos a estar hablando de política porque hay una persona a la que invité hace varias semanas y que no pudo llegar a tiempo producto de un problema automovilístico que tuvo. Se le dañaron los frenos y no pudo llegar. Y entonces yo estaba buscando el espacio para entrevistarlo. Y hoy lo tenemos con nosotros. Aunque llegó en la rayita, yo dije, se le volvió a echar a perder el carro. Pero no, aquí lo tenemos. Estamos hablando del secretario general adjunto del partido Bandera Roja, el profesor, economista, Carlos Hermoso. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Gracias, don Mario. Sí, bueno, llegamos en la rayita y también quiero aprovechar que tú lamentas y recuerdas la muerte de tu madre. Yo hoy estoy de pláceme por el cumpleaños de un hijo. Ah, qué bueno, vale. Cumpleaños el 21 de agosto, ahorita se encuentra en Brasil, Liber Hermoso. Oye, tiene el nombre de Liber Sereñi. ¿Te acuerdas? Que fue sí. un militar progresista uruguayo. Pero el nombre de él es más del Frente Amplio. Sí, pero ese Liber es por Liber Arce. El primer Tupamaro muerto en combate. Era dirigente estudiantil, pero también era dirigente obrero. Tenía esa doble condición y bueno, fue el primer caído en esa época tan terrible que vivió el Uruguay. Ok. Bueno, entonces felicitaciones para tu hijo. Gracias. Bandera Roja. Yo venía pensando, cuando me acercaba hacia la radio, venía pensando que, oye, el tiempo pasa. Y Bandera Roja, que en su momento fue un partido, digamos, emergente, ya hoy es un partido viejo, ya tiene un montón de años de fundado. Así es. Su liderazgo inicial proveniente de la fila de la socialdemocracia, ADECA, unos también en el MIR, dieron nacimiento a esta organización política. ¿Qué año fue que nació Bandera Roja? Carlos, me gustaría que tú rememoraras un poquito eso antes de entrarle al tema del día de hoy. Bandera Roja nace el 20 de enero de 1970 como resultado del proceso de cuestionamiento que se dio dentro del MIR. Yo en ese momento era del MIR, pero... No venías de AD.
No, como no, si no, otros no, dirigentes. no soy tan viejo. Claro, de sus fundadores, Gabriel Puerta, Así es. Carlos Betancourt, el Motilón, Correcto. Américo Silva, todos ellos venían de Acción Democrática, fundadores del MIR y posteriormente fundadores de Bandera Roja. Pues, ¿no? Nace en 1970 y un grupo de cuadros, lastimosamente la mayoría de ellos caen en combate, y eran grandes talentos, comenzando por Tito y el Motilón, pues, ¿no? En estos días los he rememorado mucho porque, sobre todo con Motilón, aprendí muchísimas cosas, entre otras una categoría que a nuestro juicio está en boga, la factoría. Venezuela es una factoría. Eso lo trabajé yo con el Motilón y Tito heredan el pensamiento económico de Salvador de la Plaza. Por eso es que la escuela guerrillera que monta Tito González Heredia en el frente la denominó Escuela de Formación de Cuadros Salvador de la Plaza. Ok. Bandera Roja nace en aquellos tiempos y de una vez se incorpora a la lucha armada. Bandera Roja se involucra en la acción insurreccional y estuvo hasta fines de los años 80, si mal no recuerdo, No. o por lo menos mediados de los 80, embarcado en una acción político-militar de la cual salió derrotado, como ya habían sido derrotados otros movimientos políticos que habían optado por la vía armada. Bueno, es difícil decir que fue una derrota. Ahí se le dio continuidad a la lucha armada, que es distinto, y dentro de una concepción totalmente distinta a la que prevalecía en el movimiento guerrillero venezolano, que era un movimiento guerrillero campesino. El movimiento guerrillero nuestro, por el contrario, más urbano. Suburbano, urbano y la parte rural era una cosa, si se quiere, un tanto sui generis. Para que tengas una idea, nosotros montamos un encuentro campesino en el estado Sucre de muchos dirigentes campesinos de la zona suburbana de allá de Cumaná y de Cumanacoa principalmente, ¿no? Era una concepción diferente. Claro, cuando se dan condiciones insurreccionales, decidimos cambiar la estrategia. Incluso lo hacemos formalmente en 1994, pero eso fue un debate en el año 91, ya en preparativos insurreccionales con los militares. Eso daba cuenta, pues, ¿no? del agotamiento de una forma de lucha como era la lucha armada, y lo que se planteaba en ese momento era definitivamente un planteamiento más leninista, ¿no? Que es la insurrección popular. Ok, fíjate, y esto es bueno aclararlo a nuestra audiencia. Carlos Hermoso es el secretario general adjunto de Bandera Roja, que es una organización que, si bien es marxista-leninista, ellos son comunistas, está en la oposición a Chávez en su momento, a Maduro en su momento y ahora al interinato de Delcy Rodríguez. Y lidera esta facción de Bandera Roja a este movimiento, digamos, o no lidera, es parte de este movimiento que clama por un cambio democrático en el país. Y ha sido parte de la Unidad Democrática, ha sido parte de la plataforma unitaria democrática, apoyando a Edmundo González Urrutia en su momento. Ahora, me gustaría, para cerrar esa parte, digamos, histórica, Carlos, esto yo lo estaba aclarando para que mucha gente supiera cuál es la postura de ustedes al día de hoy, pero después vamos a profundizar en ella. Me gustaría saber el acuerdo con Chávez. En el año 1992, Chávez insurgió frente al poder constitucional democrático venezolano con el apoyo de Bandera Roja, de la Bandera Roja unida, porque después se desgajó en 3 pedazos. ¿Por qué? Realmente nosotros no apoyamos a Chávez en el 92. Eso fue una alianza de varios partidos, ¿no? El MBR 200 a su vez tenía 2 movimientos, el movimiento de los mayores y los comandantes y el movimiento de tenientes y capitanes. Nosotros entramos en el movimiento de tenientes y capitanes con figuras, por supuesto, principalmente Diosdado Cabello, que era militante de Bandera Roja,
Y capitanes de la talla de Rojas Suárez, Blanco Lacruz, Guasipati, que también él y su hermano eran de Bandera Roja. O sea que nosotros entramos en ese movimiento, en un acuerdo, en una alianza que se consolidó en un encuentro que hubo en San Antonio, ¿no? El Pacto de San Antonio, al cual no asistió Chávez. Ni asistió Chávez ni asistió a Arias Cárdenas. Sin embargo, Arias Cárdenas tenía su representante en la persona de Clever Ramírez, y el Pacto de San Antonio era algo así como un programa mínimo, pero nosotros nunca tuvimos una relación. Nosotros tenemos una relación directa con Chávez cuando él cae preso, ¿verdad? Que establecemos una relación epistolar, y cuando sale de la cárcel, bueno, me entrevisto yo con Chávez, pero no le brindamos el apoyo a Chávez. Entiendo que para aquel acto golpista del año 92, del 4 de febrero, estaba acordado el apoyo de Bandera Roja, pero que finalmente no se concretó porque Chávez no le suministró las armas que les había prometido, es lo que tengo entendido. Sí, ahí hubo temor de armar al pueblo venezolano. Nosotros teníamos varias unidades guerrilleras aquí en Caracas y en varias partes de Maracay también teníamos unidades guerrilleras, en el estado Guárico, en fin, en Maracay, ¿no? Teníamos varios guerrilleros urbanos, rurales, etcétera, pero teníamos, bueno, más de 500 hombres en Caracas esperando el armamento. Eso nunca se dio y digamos, realizamos pues la aventura de entrar a Fuerte Piuna. A lo mejor hubiéramos hecho esa aventura y la historia de Venezuela fuese un tanto diferente, ¿no? Pero la razón principal es que Chávez tenía un plan distinto, no armar al pueblo. Ok. Chávez llega al poder en el año 99, producto de las elecciones del 98. Ustedes no apoyaron electoralmente a Chávez. Las diferencias entre ustedes y Chávez no pudieron superarse durante su gestión gubernamental. Jamás. Es que con Chávez ya había diferencias en el año 91. Vamos a ubicarnos que el programa del 4 de febrero y del 27 de noviembre no tenía nada que ver con esa cosa de las tres raíces, pues, ¿no? Nada que ver con esas tres raíces. Un programa líder, mínimo, pueblo y Fuerzas Armadas. Sí, que era una cosa bolivariana. Nosotros nunca hemos sido ni siquiera muy bolivarianos, que digamos. No hemos sido bolivarianos, pues, para ser franco. Aparte de que el pensamiento de Bolívar es una cosa que nos daría a nosotros para hablar muchísimo, ¿no? Nosotros acordamos un programa mínimo de reconstrucción nacional, de refundación de la República, de desarrollo, de bienestar, de liberación de las fuerzas productivas hacia una revolución industrial, etcétera, etcétera. Es un programa que, por cierto, compartimos con Núñez Tenorio en el año 99 a ver si había la posibilidad de que nosotros apoyáramos a Chávez. Al final, Chávez no quiso el apoyo de Bandera Roja, lo cual, a mi juicio, no facilitó la cosa, porque eso era un riesgo, sin duda alguna. Ok, ahora, ¿cómo se explica, ya viniéndonos un poco más al presente, cómo se explica que una organización marxista-leninista, comunista, se declaran ustedes, pueda coexistir y actuar en alianza mediante programas comunes con sectores que se consideran, digamos, de la derecha o de la extrema derecha? ¿Cómo se explica eso? Hay ahí ciertamente una alianza, digamos, cómoda para las partes, en la que hay sintonía en cuanto a las aspiraciones, los intereses de quienes conforman estos grupos de oposición que quieren un cambio en Venezuela y que tuvieron un éxito rotundo en las elecciones del año 2024, cuando le fue desconocido el triunfo a Edmundo González. Bueno, las alianzas siempre son incómodas, pero mucho más incómodas cuando esa alianza se da con partidos burgueses. No solamente partidos burgueses, sino que partidos que encabezaron gobiernos que reprimieron fortísimamente a Bandera Roja. Pues fueron un centenar de presos políticos durante los gobiernos Adeco Copellano. Durante ese periodo nos asesinan varios cuadros importantes, como el Motilón, Tito, Noel Rodríguez, que es una cosa horrible, la desaparición del Flaco Noel, entre otros, ¿no?
Entonces, esta circunstancia había que tragar hueso, partidos burgueses, pero ¿qué es lo que nos lleva a la unidad con los partidos burgueses? Los rasgos fascistas, para ser más preciso, los rasgos irracionalistas que se respiraban en torno al proyecto de Chávez. Y la mentira, o sea, la constitución de 1999, supuestamente una constitución de cambio, es una constitución liberal. Discusión que dimos nosotros con muchos sectores y lo demostramos. El artículo 301 de la Constitución, el 311 y el 312 le dan el sello liberal, o sea, eso de igualación de los capitales nativos con los capitales extranjeros, eso es una estupidez. Pues. O sea, tu capital siempre tienes que protegerlo, ningún país serio desprotege sus capitales, ¿no? Entonces, una constitución liberal. En el año 99, recordemos que Chávez firma los decretos de eliminación del doble tributo con Estados Unidos y no recuerdo cuántos países más, creo que fueron 28, después llegaron a 32. En el mismo año 99, Chávez firma el decreto de promoción y protección de inversiones extranjeras, que es inconstitucional porque establece el orden jurídico internacional, entre muchísimas cosas. Eso, un gobierno mentiroso, un gobierno liberal que se presenta como revolucionario y el toque irracional en la figura de Chávez. Eso iba para el fascismo, como efectivamente desembocó. O sea, Chávez, el chavismo y sus herederos terminaron siendo peores que aquellos gobiernos que asesinaron, según tus palabras, al liderazgo de Bandera Roja. Sin duda alguna, y era fácil de prever. Era fácil de prever, no por la personalidad de Chávez, sino por la estructura que se comienza a configurar allí, los rasgos irracionales, el bolivarianismo inclusive se le da un toque tremendamente facho, y muchísimas cosas más. Entonces, claro, una política económica liberal, absolutamente liberal, un gobierno que se presenta socialista. Yo escribí un material en esa época que fue muy polémico, incluso dentro del partido, caracterizando el gobierno de Chávez sustentado como despotismo, sustentado en el revisionismo de izquierda. O sea, esa cosa que da origen al fascismo italiano. Ok, ahora fíjate, una constitución liberal, según tus palabras, una gestión liberal de gobierno, según tus propias palabras. Es lo que los distanció a ustedes de Chávez. Sin embargo, ustedes mantienen hoy alianza con María Corina Machado, que es la expresión, digamos, del movimiento liberal venezolano. ¿Cómo se explica eso? Cambió la política de unidad y alianza. A partir del 3 de enero tiene que cambiar la política de unidad y alianza. Porque cambió el país, cambia la correlación de fuerzas, tiene que cambiar, entre otras cosas, la política de unidad y alianza. ¿Qué nos queda a nosotros de cercanía con los partidos burgueses y particularmente María Corina? El impulso de un proceso de democratización autónomo de Venezuela. Hasta ahí llegamos, se acaba de conformar una organización que se llama Alianza por Venezuela, de la cual formamos parte. No solamente formamos parte, sino que en muy buena medida somos propulsores de ese espacio desde Panamá, desde la reunión de Panamá, porque lo que nos acerca en estos momentos, que para decirlo en términos clásicos, como reserva estratégica de los sectores burgueses y particularmente de María Corina, es el impulso de las elecciones. No significa esto que vamos a apoyar a María Corina. No significa eso. Veremos a quién vamos a apoyar. Yo creo que no vamos a apoyar a María Corina definitivamente por su programa liberal, en una circunstancia, aparte de que María Corina forma parte de los agentes de los estadounidenses. Pues entonces, ¿cuál es la coincidencia con María Corina? Bueno, que por lo menos tiene la voluntad de autonomizarse en relación con un proceso electoral en Venezuela. De resto, estamos impulsando una nueva unidad con el Partido Comunista, Comune, el Bloque Histórico. En principio estamos esas 4 organizaciones impulsando una política antiimperialista y ya hemos desarrollado algunas que otras acciones. Pero el centro de la unidad en estos momentos es el antiimperialismo. Ok, fíjate. Tú dices que María Corina es agente estadounidense del imperialismo. Bueno, resulta que Donald Trump, la expresión, digamos, más suprema del imperialismo norteamericano, ha apartado más bien a María Corina Machado y le ha dado impulso, apoyo a la gestión gubernamental de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello. Bueno, de quienes habla maravilla. Ha dicho Donald Trump que
bueno, que Delcy Rodríguez es fantástica, que está haciendo un gran trabajo, que el liderazgo venezolano está haciendo un gran trabajo, que los venezolanos estamos muy felices bailando en las calles, porque tenemos mucho dinero, mucho bienestar, mucho progreso. Sí, es parte del asombro, pues, del cual todavía no salimos desde el 3 de enero, indiscutiblemente, que todos calculábamos que los gringos iban a intervenir. Lo que no sabíamos es esta jugada tan maravillosa, sin duda alguna, de preferir a los hermanos Rodríguez y a Diosdado antes que una alternativa como lo resultaba María Corina. Entonces, por eso es que decimos que en medio de esta circunstancia todavía queda esa reserva estratégica que tenemos que aprovechar, porque eso genera contradicciones de algunos factores burgueses con los estadounidenses, con Donald Trump particularmente. Y ubiquemos que esta es una política que no es de un loco. Esto es una política del Departamento de Estado, esto es una política de demócratas y republicanos. No es un loco que está desarrollando una política. Es más, ese loco marca el inicio de una época en la historia de la humanidad desde el año 2017 con el aplastamiento de la globalización, del libre mercado y la reimplantación de la protección, del proteccionismo, del mercantilismo puro y duro como se desarrolla hasta hoy en día. Ok, tenemos que irnos a una pausa para escuchar un avance del noticiero, cumplir también con compromisos publicitarios de la estación. Al regreso, me gustaría que siguiéramos conversando sobre estos temas, pero que nos enfoquemos un poquito también, ya que tú recordaste que Diosdado Cabello fue militante de Bandera Roja. Nos enfocamos un poquito en la figura de Diosdado Cabello, que es uno de los tres, vamos a llamar, de los pilares fundamentales de la gestión de gobierno hoy. Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Así que, amigos y amigas, no se vayan, que esta entrevista es muy, muy interesante con el secretario general adjunto de Bandera Roja, organización política liderada por Gabriel Puerta Aponte y otros cuadros marxistas-leninistas que hoy luchan por rescatar la democracia en Venezuela. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Y leeremos, por supuesto, preguntas, comentarios e inquietudes de nuestra audiencia. Hablemos un poquito en las redes, Carlos, mientras nos reconectamos con la señal abierta. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia política inicial en el MIR. ¿Qué edad tenías tú cuando te metiste en el MIR? No, yo empiezo a ser militante del MIR cuando tenía 15 años. Tenía 15 años. ¿Tú qué edad tienes? 74. 74. Sí, acabo de cumplir 74. Yo empecé en el MIR, en el Liceo Carlos Sublé, con gente como Edmundo Irribarren, claro, hermano de Rafael. Edmundo después estuvo en la Juventud Comunista. Sí, bueno, ahí comenzamos una célula del MIR. Después se fue para Margarita, para el Estado Nueva Esparta. Sí. Bueno, y cuando sale Bandera Roja quedamos despelotados porque el que atendía en ese momento a la gente del MIR, Juan Pablo Miranda, se va para la guerrilla. Entonces tuvimos un tiempo despelotado. Mariano Álvarez, uno que fue actor, sí, claro. Él y otros más, pues, que formábamos parte de esa célula, quedamos despelotados. Después nos reintegramos en Bandera Roja propiamente con el Motilón y bueno, desde esa época. ¿Participaste de la lucha armada? ¿Fuiste guerrillero? Yo fui guerrillero, pero de esos guerrilleros que he hecho unos tiros. Siempre estuve muy cercano a la guerrilla, pero guerrillero propiamente. ¿Estuviste más bien en la retaguardia? En retaguardia, fui jefe de retaguardia durante años, pero en la guerrilla estuve más de un año en la reconstrucción después de la masacre de Cantaura, porque yo iba para Cantaura, gracias a Dios y a la Virgen, como dicen los cristianos, no entré a campamento, esa noche no entré a campamento, yo llevaba la información de que iba a producir el bombardero, pero no conseguimos la señal y bueno, nos devolvemos y en la madrugada pues se da el bombardeo, ¿no? Bueno, y en cuestiones urbanas. ¿Y estuviste preso? Bueno, no, yo una vez que estaba más tiempo preso fue en este gobierno, que estuve como 8 horas, que me mandó a poner preso Diosdado en el año 2015. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, por una trampa que le hizo a Maduro. Me metieron preso con un tipo que trabajaba en Miraflores y él dice, denuncia a Diosdado que cayó preso Carlos Hermoso con el otro ciudadano y que eso demostraba que Bandera Roja tenía infiltrado el Palacio de Miraflores, cosa que es totalmente falsa, es un amigo
que fue del partido. Pues incluso cuando él cae preso le dice a Diosdado, coño, pero tú conociste a Carlos Hermoso, ese es mi amigo también, ¿vale? Pero bueno, de resto no he corrido con mucha fortuna de no caer preso, qué sé yo, en varios eventos donde pude haber perdido la vida, como ese de Cantadora, bueno, me ha corrido la buena fortuna, pues. Y bueno, ya 56, 60 años, pues, de lucha revolucionaria. Ahora, Bandera Roja después ha sufrido divisiones. La más importante, tal vez, es aquella en la cual los dos hermanos Puerta Ponte terminan separándose. Gabriel y Eder Puerta Ponte. Eder Puerta se queda presidiendo a la Bandera Roja que tiene la tarjeta electoral. Y Gabriel Puerta se queda presidiendo a la Bandera Roja en Resistencia, creo que la llaman ustedes. Pero hay una tercera escisión que lideró Rafael Venegas. En este momento se me fue el nombre, Vanguardia Popular. Vanguardia Popular, que también es gente luchadora, muy vinculada, por cierto, a la lucha obrera, a las luchas sindicales. ¿Por qué Bandera Roja no pudo mantenerse unida? Especialmente porque se separaron estos dos hermanos. Bueno, el caso de los dos hermanos, cualitativamente hablando, fue la más importante, pero al punto de vista cuantitativo fue muy pequeña. Es una división donde ellos no se llevan mucha gente del partido. Pero se llevaron la tarjeta después. Se llevan la tarjeta porque la negociaron. Estamos hablando de una descomposición moral. Ahí no hay lucha ideológica ni nada por el estilo. Y en el caso de la escisión con Rafael Venegas, tampoco tiene un componente ideológico, ni filosófico, ni teórico. La diferencia que se presentó es que había un congreso, ellos no querían el congreso y había que hacer congreso. Pues. Ellos sabían que no iban a ganar ese congreso, pero las diferencias eran en torno del liderazgo. A mi juicio, y se los he dicho a los compañeros, eso fue una división que produce un daño que injustificado, ¿no? Porque no hay razones ideológicas. En el tiempo sí se ha demostrado que sí había razones ideológicas. Bandera Roja hoy en día es una organización madura bajo el punto de vista teórico del dominio del marxismo-leninismo, de las adecuaciones tácticas, del análisis, incluso de la complejidad de la realidad mundial y venezolana. O sea, en ese sentido nos hemos consolidado tremendamente, de tal manera que las diferencias se presentan hoy en día en el hecho de que Vanguardia es una organización que a nuestro entender tiende a la socialdemocracia. Nosotros, por el contrario, nos asumimos, bueno, más comunistas que nunca. Pues. Por cierto, ese término comunista, digamos, que se le atribuye, a mi juicio erróneamente, pero en todo caso que se le atribuye al gobierno y al chavismo, ustedes lo enarbolan con mucho orgullo, el ser comunista. Pero ese término no le gusta mucho a los sectores de la oposición, porque se asocia a la gestión y a la ideología chavista. Bueno, no te imaginas la cantidad de discusiones que hemos tenido nosotros con estos sectores, recientemente incluso con gente de María Corina. Si ellos quieren ayudar al gobierno, síganlo calificando de comunista. Pues nunca fueron comunistas, jamás fueron comunistas. Bueno, entre mis amigos economistas, que es liberal, entonces saltaban que no es liberal porque hay protección. ¿Quién dijo que el liberalismo no lo acompaña el proteccionismo? O sea, son cuestiones teóricas y los economistas venezolanos vamos a ubicarnos que no son muy talentosos desde el punto de vista académico que digamos, ¿no? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Puede haber liberalismo con protecciones. Es que el liberalismo viene acompañado con algunas protecciones. El imperialismo nunca ha sido liberal, pero se protegen algunas cuestiones. Pero a los demás les impone el liberalismo, ¿no? Todos estos aranceles que ha fijado Donald Trump son proteccionistas. Pero es que desde que nace el capitalismo en Holanda, en Inglaterra, siempre hubo protección, pues. O sea, son cosas ya de la teoría y de la historia económica muy claras al respecto. Ok, vamos a reconectarnos con la señal abierta de Radio Rúbricas. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora.
momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Se le conoce popularmente como el geriatra de Radio Rumbo. Mucha gente lo llama así. Y él contesta que sí, pues cuando le dice, mira, usted es el geriatra de Radio Rumbo, y él dice que sí, porque ciertamente que nosotros hacemos diariamente esta publicidad que tiene como, digamos, como receptor fundamental a buena parte de nuestra audiencia que está precisamente en la tercera y la cuarta edad. Radio Rumbo le llega mucho a esos sectores y nos complace mucho serles útiles desde este punto de vista. El doctor Argenis Portillo es médico geriatra y es también médico intensivista. Tiene consulta en la esquina de La Cibarra, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario personalmente para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Su número telefónico 0414-309-0806, anótelo, le puede ser de utilidad, 0414-309-0806. Continuamos conversando, amigos y amigas, con Carlos Hermoso. Él es secretario general adjunto del partido Bandera Roja. Yo había dejado una pregunta en suspenso, vamos a formularla para que luego leamos algunas de las preguntas y comentarios que llegan a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, para aderezar esta conversa con la participación de la audiencia. Carlos, Diosdado Cabello, ex militante de Bandera Roja, ¿cómo lo ves después de esa separación de más de un cuarto de siglo, casi 30 años prácticamente desde que salió de Bandera Roja, y su gestión de gobierno? ¿Cómo lo aprecia desde el punto de vista de lo que él era como militante de la organización? ¿Cómo lo ven hoy? Bueno, el Diosdado Cabello que yo conocí, por supuesto, nada tiene que ver con el Diosdado Cabello que aparece pues ya en el gobierno de Chávez. Bueno, son dos personalidades, son dos momentos históricos que hacen que una persona se transfigure, se transforme. O sea, hay un proceso ahí de metamorfosis, de tal manera que es difícil establecer. Yo conocí a un Diosdado Cabello que tenía una formación doctrinaria muy correspondiente con la juventud y el tiempo que estuvo en Bandera Roja siendo prácticamente un niño, dirigente estudiantil de por allá pues, de su tierra, ¿no? Y Diosdado llegó a convertirse en ese proceso que desemboca en el 4 de febrero, incluso después estando preso, en la figura de mayor confianza de parte nuestra. Tuvo actos de valentía, sin duda alguna, tuvo actos de valentía. ¿Te refieres a después del 4 de febrero? Incluso después del 4 de febrero. ¿Fue la persona de la más alta confianza de ustedes? Sí, pues ubícate que Diosdado incluso es el que planifica la entrega de las armas de Bracamonte. O sea, eso es un acto de valentía, estando preso, pues el en fin, cuando sale de la cárcel mantiene las relaciones con nosotros. En ese periodo es que establece relaciones, por cierto, con Luis Figueroa, y ya a partir de ahí la historia comienza. Luis, que fue presidente de la FCU. De la FCU, ¿no? Entonces, una cosa es el Diosdado que nosotros conocimos, y que es el más avanzado de los oficiales, sin duda alguna, ideológicamente me refiero, la idea programática, cosas por el estilo, ¿verdad? Y otra cosa es el Diosdado que forma parte pues, del gobierno de Chávez. Sabiendo que es un tipo con una gran capacidad organizativa, siempre dijimos que ese señor dentro de ese gobierno iba a llegar lejos. ¿Cómo ves esta relación entre el gobierno norteamericano, el imperialismo, como tú lo calificas, bueno, y esta suerte de triunvirato de los hermanos Rodríguez con Diosdado Cabello, esa relación con el norte? Eso es reflejo de un quiebre moral que no nace el 3 de enero. No, es un quiebre moral que nace tal vez desde el mismo momento en el cual se da un gobierno de mentiras, un gobierno de socialismo, pero que practica el liberalismo, un gobierno que propagó
la idea de la honestidad y del combate a la corrupción, y es el gobierno tal vez más corrupto desde Alcántara, que creo que fue el más corrupto de todos porque se robó el préstamo que le hicieron para pagar la deuda pública. ¿Se quebró moralmente Diosdado Cabello? Eso es un quiebre moral, sin duda alguna, eso es un quiebre moral, y ese quiebre moral se mantiene hasta el 3 de enero. A partir del 3 de enero, esto es fácilmente explicable, pues, ¿no? ¿Dónde se ve el quiebre moral? O sea, la Constitución establece que los militares tienen que dar la vida, algo por el estilo. Bueno, no dieron pero absolutamente nada y justifican la entrega al imperialismo o sea, justificar la cobardía frente al imperialismo, ya eso es reflejo de un quiebre moral en su maxísima expresión. Pues eso es una cosa difícil de explicar pues con palabras, tendría que ser epítetos sumamente fuertes que a lo mejor no son muy audibles por quienes nos escuchan, ¿no? En Bandera Roja, ¿ustedes sospechan que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el propio Diosdado Cabello puedan haber estado conectados con la entrega de Maduro mediante un acto de traición? No lo sabemos, no tenemos ninguna evidencia, hemos oído muchísimas cosas, pero a estas alturas y conociendo algunas informaciones que vienen de distintas fuentes, uno puede llegar a la conclusión de que no necesariamente fue así. O sea, pensamos que eso fue una negociación ya in situ. O sea, llegaron los gringos y los gringos negociaron con ellos y bueno, con una pistola en la cabeza tienen que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa y ahora están renegociando su continuidad hasta 1930, hasta 2030. Ok, vamos a leer los mensajes, pero rapidito te pregunto por otro personaje que también fue de Bandera Roja, que ocupó posiciones muy importantes en el gobierno, fue vicepresidente, ocupó varias carteras ministeriales. Estamos hablando de Elías Agua, que fue una figura muy importante también en Bandera Roja. Elías Agua ahora está liderando un movimiento, digamos, por el rescate de la soberanía, confrontando a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello. Elías fue una figura en la juventud del partido, ni siquiera en la UJR, porque ellos impulsan un movimiento juvenil distinto al de la UJR llamado Ezequiel Zamora. La jefatura de la juventud en Caracas se la disputaban Elías Agua y Jesús Hermoso, hijo mío, ¿no? Sí, tu hijo. Jesús era el secretario general de la UJR, Elías era el jefe de ese movimiento y habían algunas diferencias, aun cuando se trataba de un movimiento amplio, o sea, no es que estaba fuera de la línea del partido, no, nada de eso, simple y llanamente es un movimiento que comienza a competir con la organización oficial que es la UJR, y era de los cuadros más destacados bajo el punto de vista intelectual, o sea, pintaba bien, pues estudioso del Capital, estudioso del marxismo, estudiaba sociología en ese momento y en diciembre de 1991 Elías Agua, junto con un numeroso grupo de cuadros y militantes, creo que llegaban a 800, si mal no recuerdo, pues, de los cuales 15 eran miembros del Comité Central. Elías no era ni siquiera del Comité Central. Entiendo que era del Comité Regional de Caracas. Era del Comité Regional de Caracas. Lo dijo en una entrevista. Y bueno, ese grupo numeroso se retira de Bandera Roja porque no estaba de acuerdo con una alianza con los militares. Eran ya los preparativos finales. Es más, la operación era el 15 de diciembre. Se suspendió por el viaje que tuvo que hacer a Díaz Cárdenas. En fin, se van del partido de esa época y posteriormente aparece Elías Agua junto con Daniel Hernández, que lideró esa separación del partido en el gobierno. Y bueno, que Elías haya llegado hasta donde llegó, la última vez que yo vi a Elías era presidente del Congresillo. El Congresillo en el 99 fue eso, creo. El Congresillo fue en el 2000. En el 2000. Sí, bueno, después de la aprobación de la Constitución, si mal no recuerdo. Sí, yo fui a pedirle un favor personal de un amigo que tenía una hija presa en Portugal, una cosa así, y bueno, no había por qué romper las amistades, mucho menos, ¿no? Pero el Elías que nosotros conocimos, por supuesto, ese Elías es distinto al que aparece posteriormente en el gobierno y es distinto al que está ahorita. ¿Al día de hoy es posible un reencuentro con Elías?
Sí, nosotros hemos tenido por manpuesto algún intercambio, ¿no? No estamos de acuerdo con la posición de Elías de combatir el imperialismo sin combatir a Delcy. Lo que creemos que son el mismo paquete, pues la dictadura, y esto no es una dictadura chavista, empezando por ahí, esto es una dictadura de los gringos. Esto es un gobierno títere de Washington. Entonces Elías no argumenta, de acuerdo a lo que nos han dicho los compañeros que sirven en esa intermediación, de que él no quiere romper con un numeroso grupo que todavía está dentro del chavismo, que no quiere romper con él. Ok, vamos a leer ahora sí mensajes que nos han llegado a través de nuestro Instagram, @Mario Villegas. Un poquito de paciencia, Carlos, para que después lo podamos comentar en bloque. Son bastantes, pero bueno. Méndez Reinaldo 761. La AN, la Asamblea Nacional, designa a Steve Hanke como asesor para aplicar la dolarización en Venezuela. ¿Qué opinan sobre esto? Para muchos venezolanos sería lo ideal. Ya vas a hablar de esto porque eres economista, Carlos. Dice Méndez Reinaldo 761. Ahora María Corina dice que unas elecciones sin ella no es viable. Esas son señales de que no le van a quitar la inhabilitación. Pedirán de nuevo abstención y volverá a ganar el chavismo. Y luego agrega, todo el mundo habla de elecciones y ningún dirigente habla del problema eléctrico, agua, gas, salario. Hoy pagaron la pensión del Seguro Social, 17 centavos de dólar. ¿Cómo puede Bandera Roja aliarse con María Corina y su séquito que son de extrema derecha? Pregunta la misma persona. Laura Mendoza 740 dice, hola, buenas tardes Mario, saludos para ti y para el invitado a la venezolana. Mi hija mayor está también de cumpleaños. Hoy 21 de agosto, Dios me la bendiga, amén, amén, amén. Muchas felicitaciones para su hija, Laura. Muchas bendiciones para ella y para toda su familia. Laura Mendoza 740, Mario, para tu señora madre, que Dios la tenga en su santa gloria, que en paz descanse, amén, amén. Un abrazo virtual desde este plano terrenal, descanse en paz. Gracias, Laura. León del Valle 62, libertad plena para todos los presos políticos, ya la libertad es el camino. Francisco Alonso 973 dice, enero de 1958 cae Pérez Jiménez, diciembre de 1958 se dieron elecciones para presidente. No había internet ni la tecnología que hay actualmente y pretenden las elecciones para dentro de 10 años. ¿Qué le parece? Méndez Reinaldo 761, todos estos grupos de extrema izquierda le hicieron mucho daño a la Venezuela democrática. León del 62, Bandera Roja nunca ha tenido un liderazgo relevante. Sí, los movimientos sociales que aguas abajo teníamos trabajo de base serios. O sea que León del Valle estaba de alguna manera vinculado también con Bandera Roja. León del Valle 62 dice, lastimosamente de eso se aprovechó Chávez y algunos impresentables se prestaron para eso. Transgresión sin despeinarse de la hilada construcción de muchos. Dice, calle del medio, despierta afortunadamente, algo bueno tiene que pasar, parafraseando a Giordano. Méndez Reinaldo, toma de nuevo la palabra, ya que el invitado habla de Diosdado, tiene testimonio de la participación de Cabello en el 4 de febrero. Es verdad la narrativa que luchó, porque otras personas dicen que no hizo nada. Javi Rangel dice, hola Mario, saludos, en sintonía. Mi mamá, la señora Oneida, escuchó tu reflexión sobre la ausencia de tu señora madre y ella indica que eres un gran hijo, muy admirable. Muchas gracias. Creo que todos los hijos adoramos a nuestras madres. Francisco J.E.M. Cuando los partidos políticos van a solicitar a la Asamblea Nacional que declare el vacío constitucional de la presidencia de la República. León de Vélez 62, dejando el mensaje a nuestros jóvenes, placentera sensación de gente despertando, enlazando, construyendo aguas abajo. Méndez Reinaldo, caramba, Méndez Reinaldo está muy participativo hoy. ¿Por qué Bandera Roja, ya que es aliada de María Corina Machado, no tuvieron representación en el Pacto de Panamá? ¿Por qué no los invitaron o no los toman en cuenta? Gregoria Romero saludos a Mario y al señor Carlos Hermoso. Francisco Alonso nos dice, Mario, buenas tardes, la señal abierta no se oye en Montalbán, hay problemas con la señal, lo hemos estado diciendo, producto de estos altibajos eléctricos en el Junquito, donde está la planta transmisora de la señal. Dice León del Vicente, uy, ese cuento me permite hilar otras cosas, no sé a qué cuento se refiere. Méndez Reinaldo 761, ¿cómo llega Diosdado a Bandera Roja siendo su familia ADECA? Dicen que Alfarucero dio la carta de beneplácito para que ingresara a la academia militar. León del 62, susto, Dios los cría, faltando
fallando mi teléfono. Gracias, Mario. Un programa para la revisión minuciosa. Gregoria Romero de Dios mío. ¿Cómo es eso de que están negociando para quedarse hasta el 2030? Venezuela no aguanta ese desastre por más tiempo. Muchos mensajes. Tus reflexiones, Carlos. Bueno, primero por las cositas estas más complejas, que es el mundo de la economía, que a veces se hace un tanto fastidioso, ¿no? La dolarización en Venezuela comienza en 1983. O sea, la dolarización no es una cosa nueva, lo que pasa es que es un proceso. Ese proceso se afianza en la última década y Venezuela es una economía dolarizada desde hace muchísimo. Y esta dolarización puede mantenerse como está si a los gringos les interesara, pues. Pero a los gringos no les interesa esta dolarización. ¿Cuál les interesa a los gringos? La que se negocia con la Reserva Federal. Y hacia allá es que vamos. Que es la sustitución del bolívar de manera definitiva. La sustitución del bolívar y la implantación del dólar. Eso es un paso más para anexarnos como... Y la eliminación del Banco Central de Venezuela. No necesariamente. Es que la tienen tutelada. Y los bancos centrales, en una circunstancia como esa, no juegan ningún papel. Porque la emisión viene de Estados Unidos, no tienes un órgano emisor. O sea, es una eliminación en la práctica. En la práctica, por lo menos las funciones del Banco Central de Venezuela desaparecen. Esas funciones las asume la Reserva Federal. Por eso que una dolarización como esta es más dable, es menos dañina, pudiéramos decirlo así. Bueno, ahora, es más dañina la dolarización formal, primero porque está sujeto a otro país totalmente. Y la recuperación de la política monetaria es casi que nula, ¿no? Absolutamente nula, la determinan son ellos y es la de ellos la que se va a implantar en Venezuela. Aparte que tú tienes que cancelar ese servicio, o sea, tú tienes que pagar por ese servicio. Ellos no te van a dar la remesa de gratis, no, tú tienes que pagar ese servicio. Y por otra parte, que es lo más lamentable, una dolarización formal, ¿verdad? Que va acompañada, por cierto, de prohibirle a Venezuela la utilización de otras divisas, que nosotros vamos a acompañar en la desgracia al dólar. Y el dólar es un signo monetario en decadencia. El signo monetario más sólido que hay en el planeta hoy en día es la rupia y en segundo lugar es el yuan. O sea, son signos monetarios con un respaldo en oro y en plata enorme y con un aparato productivo cada vez más creciente. La economía china es la manufactura del mundo y la economía india es una economía que tiende a ser cada vez más sólido bajo el punto de vista manufacturero, ¿no? De tal manera que la desgracia del dólar la vamos a sufrir los venezolanos. Es más, ya lo estamos sufriendo desde hace rato. El poder adquisitivo del dólar es cada vez menor y ahora estamos viviendo no solamente la doble inflación, sino que estamos viviendo durante este lapso la presión de demanda que hay sobre el dólar que se superpone al de la inflación. De tal manera que si la inflación durante un mes es 10 puntos, en el dólar es 15. 10 por inflación y 5 por presión de demanda, porque no hay dólares. Esta preocupación que expresa la audiencia por la prolongación del mandato de Delcy Rodríguez y la posibilidad de que las elecciones no se hagan sino hasta en el 2030. ¿Cómo la ven ustedes en Bandera Roja? Muy mala, o sea, refleja que los partidos burgueses están plegados totalmente al plan Rubio. ¿Por qué les resulta incómoda María Corina y buscan sacarla de la jugada? Bueno, porque María Corina por lo menos ha tenido la dignidad de establecer que el proceso electoral lo deben realizar son los venezolanos y que tiene que ser elecciones inmediatas, que hay condiciones para elecciones inmediatas. Sin duda alguna hay condiciones para hacer ¿Ustedes son partidarios de que esas elecciones se produzcan cuándo? En lo inmediato. Eso es una cosa. ¿Cuánto puede tardarse un proceso electoral en cualquier país del mundo? Este es un país que no es muy grande, además muchos venezolanos han seguido del país, pues en este país quedarán, no sé, 24, 25 millones de habitantes, de los cuales votará el 50%, tal vez menos. O sea, un proceso electoral en Venezuela se puede organizar de una manera muy rápida. Lo que lo frena son los acuerdos políticos y lo que lo termina de frenar es que no está convenido dentro del plan Rubio, porque el plan Rubio lo que busca es terminar de quebrar a esta dictadura, ponerla cada vez más a su servicio y avanzar en sus planes, convertir a Venezuela en una factoría
de marca mayor, ya somos una factoría sin duda alguna, están extrayendo petróleo no sabemos cuánto, están extrayendo minerales no sabemos cuánto, antes se lo robaban los chavites, ahora parece ser que se lo roban los gringos, pues, ¿no? Y ante eso tenemos una dictadura que está a su servicio, ¿no? Entonces, para nosotros la posición de María Corina es justa, la apoyamos, no a María Corina, sino esa posición. Nosotros no apoyamos el programa de María Corina, nosotros estamos en una idea, así se llama Alianza por Venezuela, un proyecto que tiene los siguientes elementos. En primer lugar, el adelanto de elecciones cuando lo decidan los venezolanos. En segundo lugar, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados y el respeto a las libertades públicas. Eso es la plataforma sobre la cual se forma esa instancia unitaria, ¿no? No es una instancia presidencialista, no es una instancia cuyo programa vaya más allá, pues nos une principalmente impulsar las elecciones en Venezuela. Ok, tú decías hace un rato que a pesar de esta afinidad con María Corina Machado, ustedes no la apoyarían para una candidatura presidencial. ¿Han pensado en algún nombre? No, nosotros creemos que en Venezuela van a surgir, si tú defines como tarea central una política antiimperialista, tú no puedes apoyar a María Corina. Tienes que apoyar una figura que esté enfrentada a los gringos. Tendrá que surgir alguna figura, candidatos hay. Incluso han salido personalidades de la burguesía que se han enfrentado a los gringos. Ya eso pinta favorablemente en una de esas figuras. O sea, me parece las declaraciones de Claudio Fermín, así sean oportunistas, como se quieran llamar, son intervenciones realmente dignas, antiimperialistas, respetables, o las del mismo Elías Pino y Turrieta, de tal manera que de estos sectores que provienen de la burguesía puede salir un candidato. Ahí sí discutiríamos un programa, pero también puede surgir un candidato de las fuerzas revolucionarias, con el Partido Comunista, con esos sectores que nos estamos uniendo en una política antiimperialista. Carlos, agradecido. Gracias a ti, Mario. Carlos Hermoso, secretario general adjunto de Bandera Roja, cuyo líder, Gabriel Puerta, mantiene la titularidad de la Secretaría General, pero ha estado indispuesto de salud, ¿no? Sí. Ha estado indispuesto de salud. Amigos, a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Y agradezco muchísimo, especialmente a las personas que han compartido con nosotros sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones. De verdad, amigos y amigas, les agradezco mucho ese acompañamiento permanente. Dice @Gian Montero P, dice: desbloquéame de Twitter, Mario, te respeto, si en algún momento te falté el respeto, mala mía. Por otra parte, dile al invitado que Venezuela está muy polarizada, o es Delcy o es María Corina. Bueno, no sé por qué razón habré bloqueado al señor Montero, me imagino que si él mismo dice que está asumiendo la responsabilidad porque algo dijo que no me gustó. Así que bueno, está bien, está perdonado, pero tengo que ver de qué se trata. No soy rencoroso, pero por supuesto que las ofensas, las descalificaciones, las vulgaridades, de verdad que no las tolero. Y prefiero, en vez de entrar en debate con la gente, los bloqueo. Y si yo soy eso, que alguna gente dice, ¿para qué van a estar leyendo mis Twitter o escuchando mis programas, leyendo mis artículos? Yo los eximo de esa obligación horrorosa. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B, de Venezuela. Dice Francisco JM, dice: bendiciones, Mario, por más programas con políticos de altura y nivel. Bueno, procuramos siempre hacerlos así. Muchas gracias, amigos. Nuestro programa ha sido una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa Gente Sería Asfalto de Primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un feliz fin de semana.